Buenos días, asambleísta. Qué gusto saludarles, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy amable, un honor siempre estar acá y un abrazo también para la culta audiencia. Gracias y vamos con estos temas coyunturales, principalmente lo que ha acontecido, no sé, como autoridad de la Asamblea, ¿a qué conclusión podría sacar prácticamente sobre la fuga de María de los Ángeles Duarte, ex ministra del Correísmo? Bueno, primero que en realidad es una tremenda responsabilidad de la Embajada Argentina y he visto una respuesta muy tibia de parte del Estado ecuatoriano. Yo creo que en otras circunstancias el embajador debió haber sido retirado del país. Sin embargo, vemos que el gobierno simplemente lo llama a la explicación y le dice que ya después van a hablar, recomponer las relaciones porque no ha pasado nada. Entonces ahí nos deja en realidad un sabor agridulce, un sabor a que esto podría más bien deberse a un pacto, pero en todo caso pues será ya el gobierno nacional que tenga que responderle al país porque básicamente no hemos visto la reacción que al menos el resto de ecuatorianos esperábamos que la tenga. Aunque las autoridades ecuatorianas ya estuvieron ayer por la Asamblea Nacional explicando los motivos, las razones y hasta dónde ellos podían estar vigilando a la exfuncionaria. Sí, hay unas explicaciones, pero desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Al final del día hay que juzgar por los hechos. El hecho cierto es que la señora ya no está en una embajada que estaba supuestamente custodiada. Obviamente todas las embajadas tienen custodia policial y más que nada porque tenía una persona que tiene orden de detención en nuestro país. Claro está, y hay que aceptar también. El derecho internacional en este momento la protege toda vez de que tiene ya en este momento aprobado un asilo político en Argentina, y como tal debió habérsele concedido la orden de circulación. No obstante, había una posición del gobierno que hoy ya básicamente los hechos nos dicen que no ha sido tal como la consideraba el gobierno. Asambleísta Pereira, toda la bancada de Pachacutic sospecha que la salida de Duarte de la Embajada de Argentina en Quito puede ser parte de un pacto entre el gobierno y el correísmo, porque eso escuchábamos a la legisladora de esa bancada, Sofía Sánchez, como también, en este caso, a Fernando Villavicencio. No hemos conversado todavía con la bancada sobre este tema. Es un tema bastante delicado para el país. Recordemos que de por medio hay relaciones internacionales y hay que ser muy tinosos en lo que decimos al respecto, mucho más si somos autoridades. Pero aspiramos de tener en los próximos días quizás respuestas más coherentes de parte del gobierno, toda vez de que no puede lavarse las manos, es decir, ya no pasó nada y en realidad nos deja un sinsabor porque, repito, una cosa es lo que dice un día y otra cosa es en la práctica lo que hace. Son dos mundos distintos, el discurso y la acción. Entonces, eso es lo que hemos reclamado, pero a nosotros nos corresponde reclamarle a nuestro gobierno y tener mucho cuidado con el tratamiento que le podamos dar de información, toda vez que, repito, hay relaciones internacionales de por medio. En lo personal, ¿usted descarta un pacto entonces entre el correísmo y el gobierno? Me queda ese sinsabor, me queda esa sospecha, pero lamentablemente todo es oscuro, nadie quiere la información, incluso el embajador argentino no ha querido pronunciarse al respecto, y queda esa sospecha en el aire, ¿no? Que yo como ecuatoriano, más que como asambleísta, tengo el derecho a tenerla, pero repito, tengo que ser muy cuidadoso porque hay la relación de dos países hermanos, amigos, que hemos tenido siempre buenas relaciones, y no podemos ser muy responsables con la información que nosotros lancemos al público. Vicepresidente, pero ¿cómo analiza que este tema de Duarte se presente en los momentos en que el correísmo debe definir ya las motivaciones para un juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso? Justamente por eso se levantan las sospechas y justamente por eso desde Pachacutic hemos dicho que vamos a estar muy vigilantes de los argumentos que se presenten en el juicio. Tanto así que en Pachacutic hemos evaluado la seria posibilidad de ser nosotros también quienes presentemos un juicio político al presidente de la República. No obstante, hemos abierto un compás de espera para saber cuáles son los argumentos que se van a presentar, porque si mañana vemos que esos argumentos van a ser fácilmente tumbados en la Corte Constitucional, jurídicamente hablando, pues obviamente eso nos obligaría a nosotros a ir por un juicio político como acá de Pachacuti, que es un tema que por ahora lo hemos descartado, pero sí lo hemos analizado y lo estamos evaluando. No obstante, ahora que el Pleno de la Asamblea Nacional, acogiendo a su pedido, se levantó las reservas, o claro que sí, de la información que proporciona la Superintendencia de Compañías sobre esta presencia de albaneses en Ecuador y la supuesta relación con el narcotráfico que involucraría, en este caso ya incluso nombres por ahí de algunas asambleístas, algunas autoridades y políticos. Y en este contexto, ¿qué tratamiento podría dar la Asamblea Nacional ahora que ya se conoce este tipo de informaciones?
Bueno, en realidad la información, le cuento que aún no la conocemos, porque una vez que nosotros procedimos a levantar la reserva de la información de la Superintendencia de Compañías como de la bitácora, el siguiente paso es que esta información sea digitalizada toda vez que es abundante. Imagínense cuánta hojas gastaríamos si pusiéramos esto físicamente a distribuir. En este momento la está digitalizando la Asamblea, la está digitalizando la Secretaría de la Asamblea, para ser concretos, y calculamos que siquiera demorará unos 2 días más en que nosotros podamos ya tener la información para poder difundir y hacerla pública. No tenemos todavía esa información. Entiendo que se han dado unos nombres por ahí, pero no corresponden al levantamiento de la información que hicimos nosotros dentro de la Asamblea Nacional. ¿Está pendiente entonces el levantamiento también de la bitácora de ingreso a Carondelet? No, ya está aprobado también el levantamiento de esta reserva, solo que esta información la van a digitalizar, es decir, no nos la van a entregar en forma física. Entonces le hemos encargado a la Secretaría de la Asamblea que la digitalice, que vaya sacando copias, se vaya transformando esto en documentos PDF, y una vez que lo tengamos digitalizado, sea enviado al correo de cada uno de los asambleístas. Y los asambleístas sabremos darle un uso, ojalá responsable, de esa información que se nos entregue. No es poca, es mucha información, y obviamente eso toma un poco el tiempo hasta ser digitalizada completamente. Es profundamente irresponsable salir solo a entregar una parte de información cuando todavía no se nos ha entregado todo. Bueno, eso es lo que ha hecho el asambleísta también de la bancada de Pachacuti, Ricardo Vanegas, 8 de la mañana, 38 minutos, dialogando con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta Darwin Pereira. Incluso el legislador Vanegas manifestaba que en la información reservada, en dichos documentos reservados, no hay vinculación del primer mandatario con los hechos que se investiga en la comisión ocasional. Bueno, es la posición del asambleísta Vanegas, que no la comparto, dicho sea de paso. No la comparto porque me parece que no tiene nada que ver la información de la Superintendencia de Compañías con el presidente de la República. Nadie ha dicho eso. Me parece que ahí hay una interpretación errónea de lo que se está diciendo, y más bien se está tratando de confundir a la opinión pública. Ahí lo que se ha dicho es que hay nombres de políticos de todo el país. Sin embargo, eso también le hace daño, porque yo soy político y sin embargo mis nombres no tienen por qué aparecer ahí. Y yo he dicho absolutamente claro, yo voy a defender mi honor. Yo voy a enjuiciar penalmente a quien se le ocurra siquiera mencionarme en estos actos en los que no he estado. Y aquí me preocupa otro tema. Me parece que se está estigmatizando la ciudadanía albanesa, porque no creo que todos los ciudadanos albaneses sean mafiosos. Y aquí se ha estigmatizado que por el hecho de ser albanés ya es mafioso, y que por el hecho de tener una compañía con algún albanés ya es mafioso ecuatoriano. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque ahí también están de por medio relaciones internacionales, y nosotros lo que queremos saber es, desde la Fiscalía, que se señale con nombres y apellidos cuáles son los mafiosos albaneses que están involucrados con políticos ecuatorianos que aparecen en esos listados, pero ahora yo podría decir que supuestamente aparecen en esos listados porque no tenemos esos nombres. Más allá de tener los nombres, no tenemos el nombre de las compañías y en qué grado de acciones tenían los ecuatorianos, los supuestos políticos ecuatorianos. Eso se nos va a entregar en los próximos días. Y cuando ya tengamos en nuestras manos, podremos saber nosotros, ya como asambleístas, el señor A de Ecuador tenía acciones en la compañía X con el señor B de Albania, de los albaneses. Entonces, yo creo que esa es la forma correcta de compartir la información, para que el país tenga el contexto completo, no simplemente decir, estos nombres aparecen ahí, pero no sabemos en qué contexto. Asambleísta Pereira, entonces, de esta información reservada de la Superintendencia de Compañías, ¿no sería ningún tipo de insumo para buscar las pruebas que se pretende llevar a la Corte Constitucional para el juicio político al presidente Guillermo Lasso? De ninguna manera, jamás hemos nosotros actuado en ese sentido, ni se ha dicho eso. Repito, están tratando de confundir a la población. Cabe recalcar aquí, cabe recordar, mejor dicho, que esta información, que si bien es reservada o era reservada, sí tuvo acceso, sí la pudo observar la comisión pluripartidista que llevó adelante el informe, que ahora mismo podría servir de insumo para el juicio político, es decir, para ellos no fue reservada. Ellos ya la observaron, ellos ya la vieron, ellos tuvieron la comparecencia inclusive del superintendente de compañías, que les explicó con pelos y señales, como decimos comúnmente en el rol popular, cómo estaba relacionada toda esta información. Es decir, esta información ya fue parte de este informe, así que no es que se estaba buscando eso. Lo que se ha buscado, y soy uno de los proponentes que justamente se levanta esta reserva, era parar el show, porque vivíamos a punta de lucubraciones, que a mí me preocupa mucho eso, porque eso le hace daño a una política seria como es la que se debe dar en el país, y yo he sido siempre un político serio. Yo no podría mañana decir, por ejemplo, los periodistas aparecen en esa lista. Ustedes con justa razón me van a reclamar, oiga, no generalice, porque yo no estoy ahí. Entonces, lo que yo he dicho
Lo que yo he dicho es, en este momento, digamos, pues cuáles son los nombres y apellidos, pero completos. No simplemente ahora decimos estos son los nombres, pero no decimos en qué compañía están, cuál es el nivel, el grado de participación en esa compañía, qué actividad realizaba esa compañía, que me parece sería lo más lógico, es decir, dar el contexto completo. Ahora, lanzar unos nombres ahí de personas que ahora mismo se están defendiendo diciendo que no tienen nada que ver. Yo le pongo un ejemplo. Ayer me llamaba un amigo mío que fue concejal de acá de Machala. Me dice, Darwin, mi nombre aparece y yo no tengo nada que ver en eso. Mi mamá me ha llamado porque tiene miedo que ahora con la delincuencia como está imparable, justamente cuando hay una guerra de mafias en las calles, las mafias que no quieren a la mafia albanesa vengan y me maten. O sea, a ese nivel podemos llegar si no entregamos una información responsable y totalmente contextualizada. Lamentablemente hay quienes así lo hacen. Nosotros no compartimos esa forma de hacer política. Siempre que señalemos algo, lo señalaremos con nombres y apellidos. 8:43, asambleísta Pereira. Ahora, volviendo al juicio político al primer mandatario que está pendiente, ¿con cuál de las tres causales del artículo 129 de la Constitución debe ser enjuiciado políticamente Guillermo Lasso? Bueno, yo tengo mi criterio, pero va a depender mucho de quién lo plantee, ¿no? Yo considero que debería ser planteado con la 129 numeral 2. Jamás compartí que sea la 129 numeral 1, a pesar de que ahí había un detalle interesante. La numeral 1 habla de traición a la patria, de atentar contra la seguridad del Estado. La convención que nosotros somos firmantes, una convención internacional que está al mismo nivel de nuestra Constitución, y los abogados que me escuchan lo saben, establece que el narcotráfico está considerado como enemigo de Estado. Como enemigo de Estado. Es decir, es como que si un país nos invadiera y al presidente no haber hecho nada, al haber sabido que la mafia albanesa jugaba al pepo en las calles del Ecuador y haber tenido ese informe en sus manos y no haber hecho nada, equivale a decir, mañana nos invadió un país vecino y presidente supo de la invasión y no hizo nada. Si fuera de un país vecino, le aseguro que todos estaremos pidiendo que el señor Lasso fuera juzgado por traición a la patria. Pero creo que estamos tomando muy a la ligera el tema. Quienes conocemos de derecho sabemos lo que dice la Convención de Palermo, de la cual el Ecuador es firmante, y establece y lo marca al narcotráfico como un enemigo de Estado. Ahora, para Darwin Pereira, ¿debería existir un juicio político en contra del jefe de Estado? Debería existir, las pruebas son abundantes. Sí, lamentablemente para el jefe de Estado las pruebas son abundantes, son lapidarias, hay fotografías, hay audios, los audios han sido transcritos, no por nosotros inclusive, sino por la misma Policía Nacional. Hay declaraciones de sus funcionarios. Mire usted que el señor Luis Verde Soto viene, se para en la Asamblea Nacional, y esto está registrado ya en actas, y dice que el presidente le ordenó ocultar un informe que lo involucraba, en el que le demostraba la corrupción en Flopec, en Petroecuador. Yo creo que ahí, honestamente, yo creo que el pueblo mañana saldría a las calles y nos votaría a nosotros por no haberlo votado Guillermo Lasso frente a estas pruebas, mucho más cuando ayer salen unos audios en las que básicamente pues son lapidarios contra Guillermo Lasso. Yo creo que en este momento es inevitable. Yo creo que más bien nosotros cometeríamos traición a la patria si no lo juiciamos políticamente a Guillermo Lasso con la cantidad de pruebas que tenemos en nuestras manos y que el país las conoce, ya ni siquiera es que están solo en nuestras manos. 8:45, el diálogo con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta Darwin Pereira. ¿Y cómo usted ve la actuación del presidente Guillermo Lasso, quien desvincula a dos generales de la Policía Nacional que aparecieron en unos audios difundidos por un medio digital, quien dijo que al parecer él había ordenado que se archive lo que se venía investigando, ¿no? En este caso, León de Troya, pero él ha tomado la desvinculación y la decisión, la separación de estos dos generales. ¿Cómo analiza usted desde la Asamblea Nacional? Mira, es profundamente preocupante porque básicamente lo que pasa ayer nos termina dando la razón. Siempre se dijo que fue el general Giovanni Ponce quien ordenó el archivo de la investigación. O sea, no fue una novedad. Siempre se dijo que detrás de todo eso estuvo Tanya Varela y lo señaló el general Arauz. Es decir, no es que esto es nuevo quizás para nosotros como asambleístas. Yo creo que en este momento el presidente de la República lo que más le conviene es que la asamblea se vaya a la casa para que no se pueda investigar o no se haga público todo este cúmulo de información que se va a hacer mucho más público de lo que ya es en un juicio político. Es profundamente grave lo que se va a ventilar en un juicio político para el presidente de la República, porque ahí sí tendrá que venir a responder por lo que no quiso venir a responder cuando estuvo este informe elaborándose. Ahí ya se le dio la oportunidad al presidente que venga y diga por qué su cuñado, por qué su círculo más íntimo, por qué firmó un decreto a favor de Luque, etcétera. Es decir, no ha querido responder y me parece que lo va a tener que hacer un juicio político. Por eso yo creo que en este momento al presidente de la República no le conviene que se dé el juicio político y estoy casi convencido que va a mandar una muerte cruzada
para que esto no se pueda difundir ante el para que él no venga, para evitar el comparecer a la asamblea y tener que responder, porque no creo que tenga respuesta. O sea, yo le doy 1000 vueltas como abogado y no veo que tenga respuestas para esto. Están 8:47 minutos, 8:47 minutos. Algo pasó a nuestro invitado, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira, quien está dando su punto de vista frente a este posible juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Nos vemos en pantalla? Vamos a tratar de restablecer la conexión con el vicepresidente. Ahora sí, asambleísta. Concluye la idea. Hola. Asambleísta. Perfecto, sí, ahí estamos. Solo quería terminar diciendo que lamentablemente este juicio político nos ha desviado la atención de temas verdaderamente importantes. Nos están matando en las calles. Y eso es lo que deberíamos hablar. Nos están secuestrando, están vacunando a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros comerciantes. De eso deberíamos estar hablando en la Asamblea Nacional. Nosotros al país le hemos entregado en materia de seguridad 9 leyes. 9 leyes. Hay una ley que establece el uso legítimo de la fuerza y que ahora el policía está autorizado a tirar a matar si es que un delincuente pone en peligro su vida o la vida de un tercero. Y eso deberíamos estar discutiendo cómo lo vamos a llevar a la práctica, porque la policía para llevar a la práctica eso va a necesitar estar equipada. No puede seguir andando en estos vehículos que está circulando cuando esos vehículos con una risa suya ya se quiebran los parabrisas, no se diga con un disparo. Entonces, eso es lo que tenemos que estar discutiendo, cómo vamos a equipar a la policía. No es justo, y lo dije, no sé si en esta radio, pero denuncié el año pasado que a la policía para este año en el presupuesto se le quitó $700 millones. Por eso es que no vemos en este momento vehículos nuevos, armamento nuevo para que la policía pueda combatir. No vemos medicinas en los hospitales. Al final del día, todo esto pasa también por lo económico. Una economía que nos dice en este momento, no por nosotros, lo dijo el mismo presidente de la República, por si acaso, en enero pasado, que había logrado llevar a la Reserva Monetaria Internacional a $9.300 millones. ¿De dónde cree que salió ese dinero? De su bolsillo, del mío, de los impuestos que pagamos. La plata, en lugar de quedarse aquí para poder darnos seguridad, para poder equipar a la policía, para poder equipar a los hospitales, para poder darle más plata a las universidades, que hayan más cupos para nuestros hermanos, nuestros hijos, resulta que la sacaron del país. En este gobierno han sacado más de $6.000 millones. Hay que tener claro, este gobierno, el señor Lasso, recibió del señor Moreno el gobierno con 3.000 millones de reserva monetaria internacional. Y si él anuncia en enero que ha llevado a 9.300 millones de reserva monetaria internacional, quiere decir que a todos los ecuatorianos nos quitó $6.000 millones y algo más para llevarlo afuera, para beneficiar simplemente a los tenedores de bonos, y eso obviamente sí nos molesta, sí nos preocupa. Finalmente, asambleísta Pereira, ¿cuál es su reacción frente al planteamiento de Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos que ellos piden incluso la revocatoria de mandato? No he conocido exactamente de esa revocatoria. Obviamente la revocatoria de los asambleístas no es que se pueda hacer en combo, se tiene que ser asambleísta por asambleísta, tendrían que plantearse 137 revocatorias, así como la revocatoria del presidente de la República, ¿no? O sea, tienen que plantearse individualmente. Entiendo que a lo mejor algo no les guste a los asambleístas y es democrático. Como el juicio político es democrático, no es una salida forzosa, no es que estamos forzando la Constitución, ni estamos violando la Constitución. Si es que hay algún observatorio que crea que los asambleístas vienen a su casa, pues tiene una salida democrática que es la revocatoria del mandato, y yo jamás me opondré a las salidas democráticas de nadie. Me parece pues que eso se tiene que respetar. Gracias, asambleísta Darwin Pereira, por acompañarnos en los micrófonos de Radio Rumba Network. Feliz jueves. Muchísimas gracias a ustedes también.